El título del mensaje es Conquistando el otro lado. En una casa siempre hay cosas ordenadas y hay cosas desordenadas. Por ejemplo, siempre hay una habitación donde tenemos lo que le llamamos los bártulos, aquellas cosas que usamos muy de vez en cuando. Ahí no queremos que entre nadie, porque está muy desordenado. Es más, hasta cuando yo entro me llama tanto la atención de cuánto lío puede haber en ese lugar. Cuando entra alguien a la casa le decimos, no mires el lío que hay. No lo mires. Entonces la persona que llega a la casa que dice, no, aunque miran. Nosotros creemos que no miran, pero sí se mira, ¿no? No mires el lío, por favor, no lo mires. Siempre hay algo desordenado. Tratamos de ir ordenando como podemos. A veces decimos que es una cuestión de tiempo. A veces decimos, un montón de cosas. La realidad que es desorden, como le querramos llamar, es desorden. Y Dios nos ha llamado a llevar una vida ordenada y que podamos conquistar cada una de las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de las habitaciones desordenadas de la casa, hablamos de las habitaciones desordenadas del alma. Siempre hay algo desordenado. Cuando estamos con el Señor le decimos, no mires esto por favor, ¿no? Por favor no mires esto, ¿no? Que ayer llegué tarde y todavía no lo puedo hacer. Y creo que en esta mañana tendremos que meditar en esta palabra que a eso se refiere, conquistando el otro lado, es decir, aquellas áreas que todavía están muy desordenadas, no nos atrevemos a entrar, no queremos entrar a ese lugar, porque hay mucho lío, porque no hay buenos recuerdos, porque entrar allí significaría volver a recordar situaciones, pensar nuevamente en cosas que a lo mejor no tengo todavía sanadas, y de eso se trata. Quiero que vayamos juntos al libro de Marcos, al capítulo 4, 35 al 41, y poder ver la realidad que hay cuando nosotros queremos ir al otro lado. En la Biblia hay muchos textos que hablan diciendo pasemos al otro lado, ¿no? Jonatán y su paje de armas en un momento dijo vamos a ir al otro lado, porque tenían que conquistar. Jesús le dice a sus discípulos que pasaran al otro lado. Había sido una larga jornada de trabajo. El Señor estaba predicando, sanando, compartiendo la palabra. Había sido un día largo. Y en Marcos 4, 35 al 41 dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Era un contexto importante. Jesús estaba cansado. Jesús necesitaba descansar. Él tenía sueño. Era 100% hombre como 100% Dios, pero ese 100% hombre se manifestaba también con estas necesidades de descansar. Tenía sed, tenía hambre, tenía necesidad de dormir. Y es verdad que todos nosotros tenemos un montón de necesidades. Jesús necesitaba descansar. No es que Él estaba descuidado de las necesidades. Él necesitaba descansar porque había tenido un día largo. ¿Y cuántas veces tenemos nosotros un día largo? Un día donde hemos tenido un montón de actividades y necesitamos descansar. Y estoy hablando también de una necesidad que tenemos de descansar de un montón de situaciones. Porque hemos vivido cosas lindas, porque hemos tenido experiencias y nos tomamos un descanso que es bien merecido. Pero llegará un momento donde tendremos que volver a levantarnos y de eso quiero hablar en esta hora. ¿Cómo conquisto el otro lado? En primer lugar, levantándome cuando también se levante el enemigo. Si el enemigo se levanta, yo también me levanto. Es verdad que necesito descansar, pero hay un momento donde yo debo de levantarme.
No es un descanso eterno, a excepción que luego el Señor nos llame a su presencia. Pero mientras hoy estoy en este lugar, es verdad que necesito tomar un tiempo de descanso, pero también necesito tener un tiempo donde yo me tengo que levantar. Primera verdad, si el enemigo se levanta, yo también me levanto. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Y es claro allí que cuando estaban yendo hacia el otro lado a conquistar algo que en un momento más adelante lo vamos a hablar, dice la Biblia que se desató una fuerte tormenta. La Reina Valera dice, se levantó una gran tempestad. Y no estamos hablando acá solamente de viento, no estamos hablando nada más acá que de olas. Estamos hablando de que ese viaje tenía un propósito. Ese viaje tenía un propósito. Jesús iba a ir a rescatar a un hombre totalmente abandonado. Un hombre que vivía en el cementerio. Una persona que había perdido todo. Una persona que estaba desnuda. Una persona golpeada. Una persona que ya sus sueños estaban enterrados. Una persona del cual todos se burlaban y decían, mira, ahí va ese que ha perdido todo, que está totalmente desalmado. Una persona que ya no tiene más sueños ni proyectos. Hacia esa vida se dirigía ese viaje. Y por supuesto, nunca van a faltar situaciones que se levanten cuando vos quieras conquistar el otro lado. Cuando vos quieras conquistar y entrar a esa habitación que todavía no has entrado. Cuando quieras entrar a ese lugar que hace mucho que vos no llegás. Cuando quieras llegar a ese lugar de la niñez donde no querés tener recuerdos. Hace muchos años atrás, hablando con un hombre de más de 55 años, hablando sobre su vida, porque él necesitaba sanidad, charlábamos un poco. Y entonces le compartí, le dije, bueno, hábleme un poco de su edad, de su vida entre la edad de los 8 a los 12 años. Y me dijo, pastor, yo no quisiera hablar de esa edad. No quisiera hablar de ese tiempo. Entonces el Señor me decía, es allí donde tenés que hablar. Porque era la habitación a la cual él no quería entrar. Y él me comentó que desde los 8 años hasta los 12 o 13 fue abusado por un tío, mientras que sus padres se iban a trabajar. Él no quería entrar. Era el otro lado sin conquistar en su vida. Un hombre casado, un hombre que tenía hijos, pero una persona que nunca había podido sanar esa situación en su vida. Y Dios lo llevó a cruzar ese lago para llegar. Ahora se levantaron un montón de tormentas y tempestades. Si el enemigo se levanta, yo también me levanto. Y dice la palabra que los discípulos los fueron a despertar. ¿Que estaba mal? No, está bien. Él estaba descansando, pero no se quedó allí durmiendo diciendo, no, yo ahora tengo que seguir descansando. Yo he tenido un día largo y tengo que seguir descansando. Hay momentos en los cuales te tenés que levantar sí o sí, porque el enemigo se levantó. No podés seguir durmiendo. No podés seguir de vacaciones espirituales. Tenés que levantarte. Y Jesús inmediatamente se levantó. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia que lo reprendió. Le dijo, calla, enmudece. ¿Por qué? Porque no solamente era viento y mar, sino que era una situación espiritual que había producido mucho temor en la vida de los que estaban allí. Sabía que tenían que llegar, pero habían cosas que se habían levantado. ¿Y cuántas voces se levantan en nuestro interior para decirnos de que no podremos seguir avanzando, de que no puedo continuar? Y entonces me levanto para reprender y hacer callar toda mentira que el diablo esté diciéndome a mis oídos, como lo que te ha venido hablando en todo este tiempo. Y estuve viendo algunos ejemplos. Números capítulo 13, verso 10. Allí encuentro una verdad importantísima. Allí estaba Caleb que había ido junto con Josué y 10 más a reconocer la tierra prometida. La tierra prometida. Cada vez que tengas que ir por una promesa de Dios, se levantarán un montón de situaciones. No será fácil, pero tampoco es imposible. Como le dijo Elías a Eliseo, cosa difícil has pedido. Si me ves cuando me vaya, entonces lo tendrás. Le dijo que era difícil, pero no le dijo que era imposible. Y en Números capítulo 13:30, el contexto es allí de personas que habiendo ido a reconocer la tierra que Dios tenía para ellos, ellos vinieron con un informe devastador. Dijeron que no se podía, dijeron que no se podía avanzar, dijeron que no se podía levantar, pero Caleb dijo lo siguiente, hizo callar al pueblo ante Moisés, los hizo callar y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que lo podremos hacer. ¿Qué hizo? Hizo callar, ¿qué? Lo que estaba diciendo que no se podía.
¿Qué hizo Jesús? Se levantó. ¿Y qué empezó a tener una charla con los discípulos? No. ¿Qué hizo? Hizo callar. Le dijo al viento, te callás, enmudeces, cálmate. Y se hizo una gran bonanza. Cuando el enemigo se levanta, te tenés que levantar. ¿Levantarte para qué? Hacer callar toda mentira que el diablo quiera poner en tu corazón, en tu mente, en contra de tus hijos y en contra de tus sueños. Marcos capítulo 10, 48 al 49. Me encuentro allí con un texto hermoso. El ciego Bartimeo. Bartimeo era mendigo. Vivía ahí, estaba siempre al costado del camino pidiendo limosnas de lo que la gente le podía dar. Cuando la gente escuchó el clamor y los gritos de un hombre que le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, la gente que estaba al lado le dijo, quédate callado. Eran voces que estaban al lado. ¿Quiénes eran? Los que le decían que se quedara callado a Bartimeo. ¿Los que lo ayudaban? No. Los que le daban las obras para que siguiera siendo un mendigo. No eran otras personas sino ellas. Es interesante, muchos lo reprendían para que Bartimeo se quedara callado, pero él se puso a gritar aún mucho más fuerte, que decía, Hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, que ante las voces que le decían que se quedara callado, él se levantó mucho más fuerte y dijo, yo necesito en esta hora conquistar algo. Si yo sigo escuchando lo que me dice que no, nunca voy a llegar. Si sigo escuchando la gente que me dice que no, nunca voy a llegar. Si sigo estando atento a lo que las personas me dicen, nunca voy a llegar. Pero si me enfoco en Jesucristo, sí que voy a llegar. Y es por eso que él habló mucho más fuerte y dijo, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Se detuvo y lo mandó a llamar. ¿Hasta cuándo vas a estar atento a tantas personas y comentarios y situaciones que te dicen que no cuando vos tenés un sueño en tu corazón? La conquista del otro lado nunca la vas a hacer estando atento a lo que la gente te dice, sino estando enfocado en lo que Jesús quiere que vos hagas. Y esa es la gran realidad. Vamos a otro texto, David y Saúl, primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 33. Había un gigante, un grandote que durante más de 40 días ya estaba desafiando al pueblo de Dios. Todos estaban asustados, escondidos en cuevas. Eran hombres de guerra y todos tenían miedo. Ninguno quería hacerle frente a este grandote. Hasta que llegó David, y muchos de los que están acá conocen la historia, ¿recuerdan? Y dice la palabra de que fue y se presentó delante del rey Saúl. Y el rey Saúl le dice a David, no podrás hacerle frente a este hombre. Vos no podés, porque vos sos un pibe, sos un muchacho. Y este es un guerrero desde su niñez. ¿Cómo vas a hacerle frente? No vas a poder. Allí estaba el rey Saúl diciéndole, no vas a poder. Pero la Biblia dice más adelante que David le dijo, claro que sí voy a poder. Porque si yo estoy delante de un oso, como muchas veces lo he estado, o delante de un león, cualquiera que fuese que quisiera atacar a las ovejas que mi papá ha puesto a mi cargo, yo lo mataba. Así que este incircunciso tampoco va a ser un problema para mí. Yo me voy a levantar y le voy a hacer frente. David hizo callar esa voz que se levantó para hacerlo amedrentar, para hacerlo dudar, diciéndote, vos no podés, porque vos no sos una persona preparada, porque no sos una persona capacitada, porque no sos una persona estudiada, porque sos una persona llena de miedo, de temor. Y el diablo comienza a recordarte las cosas que vos has guardado en el otro lado, que son las cosas no solucionadas, las cosas que todavía no has superado. Entonces, te hace entrar de vuelta a esa habitación y allí te deja. ¿Y qué decís? Sí, es verdad. Nunca lo he logrado, nunca he avanzado, nunca pude superar esto. Y entonces pegás la vuelta, retrocedes, porque no has aprendido a levantarte y a hacer callar, enmudecer toda situación espiritual que se haya levantado en contra de tu vida. Segunda verdad, para poder conquistar el otro lado necesito levantarme para comenzar una nueva etapa de conquista. Necesito levantarme para conquistar de nuevo. Es un texto muy fuerte este. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 19 al 23. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cuál era el contexto de esta palabra que vamos a hablar? El rey David se había equivocado. Se había quedado en el palacio en el tiempo que él tenía que ir a la guerra. Él había cometido asesinato, homicidio,
Había cometido adulterio, se equivocó, es verdad, se equivocó. Había dejado embarazada a esa mujer y la Biblia dice que el niño nació y el niño estaba enfermo y estaba a punto de morir. Estaba atravesando un momento muy difícil. Quiero que estén atentos a esto, porque él se había equivocado, porque en un momento había desobedecido y porque se desenfocó del propósito que Dios tenía para su vida. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David se quedó en el palacio. Y es allí cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y no nos ocupamos del llamado que Dios nos ha dado, nos desenfocamos de tal manera que cometemos grandes errores. Pero no quiero hablar ahora para emitir un juicio sobre aquellos que se han equivocado o sobre aquellos que nos hemos equivocado, sino una palabra de aliento para levantarme, una palabra para seguir levantándome, porque David se equivocó. Y dice la Biblia que en ese momento, mientras que el niño estaba enfermo, él dejó de comer, él dejó de dormir, él dejó de estar en el palacio. Dice la Biblia que ya no le importaba vestirse, cambiarse de ropa o aún asearse. Pero llegó un momento donde las cosas cambiaron. Y en esto quiero hacer hincapié. Vamos a leerlo juntos, 2 de Samuel, capítulo 12, verso 19 al 23. David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de que había pasado algo y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorarle. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos cometido errores. David se había equivocado. Yo sé que hay un tiempo para hacer duelo, porque todos hemos perdido algún ser querido en algún momento de la vida. Y necesitamos un tiempo de silencio. Y necesito un tiempo donde pueda estar callado y pensando. Necesito llorarlo, porque es una persona a quien amé y ahora no está al lado mío. Aunque sé que un día me voy a encontrar cuando Dios me llame a su presencia, siento ahora su ausencia al lado mío. Y es verdad que es necesario un tiempo de duelo. Es verdad que cuando me he equivocado necesito también apartarme para tener un tiempo de restauración, donde la palabra me reconforte, donde hayan hermanos que oren por mí, donde haya una iglesia que me abrace, donde haya un tiempo de restauración. Es verdad que cuando estoy muy cansado necesito un tiempo de descanso, como Jesús lo necesitaba, porque había trabajado arduamente en unas grandes campañas evangelísticas como la que él hacía, y él necesitaba descansar. Pero llegó un momento donde él se tuvo que levantar. Y es verdad en esta mañana lo que te voy a decir. Hay personas que siguen con un duelo eterno y no podés seguir de duelo. El duelo tiene su tiempo y es verdad, no debe de haber una anulación de duelo. Debes de tener tu duelo, es verdad, porque te ha dolido y te duele. Pero llegará el momento donde tendrás que decir, me tengo que levantar. El rey David estaba ayunando, pidiéndole a Dios por misericordia, aunque él sabía que se había equivocado, pero Dios decidió en su perfecta voluntad que ese niño no tenía que seguir con vida. Y no voy a pretender entenderlo a Dios porque nunca lo voy a hacer, pero sí puedo obedecerlo y voy a recibir paz. Y entonces él dijo, mientras que estaba en vida yo hacía todo esto, pero ya no está, ya murió. Y entonces, ¿qué hizo ese hombre? Se levantó. Se levantó, ¿por qué? Porque tenía un llamado, porque tenía muchas cosas que hacer, porque Dios lo había apartado y fue y se vistió, se bañó, se aseó, se perfumó
y dice la Biblia, y se fue al templo a adorar. Porque es el tiempo de levantarme para volverme a Dios. No sé dónde has caído, cuándo has caído y cuán mal estás, o realmente cuál es tu duelo. Pero no podés vivir de duelo, no podés vivir tirado, no podés vivir en la depresión, no podés vivir en el desgano. Es tiempo de levantarte para una nueva conquista que Dios tiene para tu vida. Todos los que estamos acá nos hemos equivocado. Todos hemos cometido errores y sirven para no volverlos a cometer y darnos cuenta de cuán grande es el amor de Dios para nuestra vida. El rey David dijo, yo sé que yo voy a ir a Él, mas Él no volverá a mí. Y sé que es un tiempo duro, donde a veces tenemos que vivirlo, pero no puedo seguir durmiendo. No puedo seguir sin conquistar. No puedo seguir en esta actitud porque Dios me apartó para grandes cosas. No permitas que el diablo te siga engañando. Hay personas que han perdido a seres queridos y nunca lo han podido superar. Hay personas que fueron engañadas y nunca lo han podido superar. Hay personas que viven cansadas y nunca se pueden levantar. Es una decisión tuya. Dios permite un montón de situaciones para formarme, pero llegará el momento donde yo me tengo que levantar. Y así como hay un tiempo de sanidad y de restauración, y así como hay un tiempo de duelo, y así como hay un tiempo de descanso, también hay un tiempo para levantarme y empezar de vuelta. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y ese día es hoy. Ese día es hoy. Ese día es hoy para vos. Por último, conquistar el otro lado significa levantarme para anunciar la salvación de Jesús. Romanos capítulo 13, 11 al 12, le habla a la iglesia que está en Roma, diciéndole: iglesia, estamos viviendo lo último de los últimos tiempos. Vamos a leerlo juntos. En Romanos capítulo 13, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. ¿A quién está hablando aquí? Nos está hablando a nosotros. La Biblia dice: la noche está avanzada. ¿De qué noche habla? ¿De qué periodo está hablando? Está hablando de que el tiempo se está cortando. Está hablando de que la venida de Jesús está pronto. Cuando hablamos de los últimos tiempos, es desde la muerte de Jesucristo hasta ahora. Y estamos viviendo lo último de los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que le dice el Espíritu Santo a la iglesia? ¿Qué es lo que le dice el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana? Es hora de que te levantes. Es hora de que te levantes del sueño. La noche está avanzada, es decir, los tiempos se están acortando. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que tomes tu ministerio. Es tiempo de que tomes tu lugar. Ya no es tiempo de andarme desenfocando y haciendo un montón de cosas. Es tiempo de que te levantes, que te despiertes. La Biblia dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Y a quién se lo dice? A todos los que hoy estamos en este lugar. Jesús y sus discípulos estaban yendo al otro lado. Necesitaban llegar al otro lado, a buscar una persona que estaba en el otro lado, a conquistar el otro lado. Y llegaron al otro lado y desembarcaron. Y allí se les arrimó un hombre totalmente endemoniado, poseído por una legión. Jesús le preguntó cómo era su nombre. Le dijo: legión, porque somos muchos. Todos esos demonios lo habían llevado a ese hombre a llevar una vida triste, una vida totalmente pobre, una vida atada. Pero la palabra del Señor dice que Jesús les ordenó, les dijo que huyeran, que salieran de la vida de ese hombre, se metieron en un montón de cerdos que luego cayeron por un despeñadero. Y la Biblia dice que ese hombre que vivía en el cementerio, esa persona que había perdido toda su familia, ese hombre que estaba desnudo, que era el hazmerreír de todos, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y me bendice mucho esta palabra, porque esto solamente lo puede hacer Jesucristo. Yo sé que hay muchas personas que están acá, están viviendo en el cementerio. Y me va a decir: no, pastor, yo no vivo en el cementerio.
Yo vivo en la casa que está en la calle tal y tal numeración. No. Estás viviendo en el cementerio. Hace muchos años un pastor nos enseñó y nos preguntaba, ¿dónde vivís? Y entonces contestaban algunos, yo vivo en el barrio tal, o yo vivo en la ciudad tal. ¿Se acuerdan? Nuestro amado querido pastor Antonio Rena. Y él dijo, no, vos no vivís en la calle tal, vos vivís allá adentro. Y tiene razón. La pregunta es, ¿cómo vivo aquí dentro? ¿Cómo es mi vida acá adentro? ¿Cómo vivo yo acá adentro? ¿Cómo vive el pastor Serafín acá adentro? ¿Es necesario conquistar el otro lado? En el otro lado hay bendición. Se levantarán tormentas, vientos, mareas, pero me levanto para hacer callar y enmudecer el espíritu de mentira que durante muchos años dominó mi familia, mis generaciones y aún quizás mi vida. Porque sé que en Jesús todo lo puedo. Me levanto para comenzar una nueva etapa, porque hay tiempo de duelo, hay tiempo de restauración y hay tiempo de descanso, pero también hay tiempo para volverme a levantar. Y me levanto para declarar que hay una salvación muy grande en Jesucristo. Por eso me levanté en esta mañana para decírtelo. Y le doy gracias a Dios por darme este privilegio. Me levanté, me permitió estar acá con ustedes, ver a mi familia y tener una predicación más en mi vida. Ya es una gran bendición. No estoy acá para quedar bien con nadie. Estoy para decirte de que Jesús puede hacer las cosas nuevas. Y ese hombre que nadie daba nada por él, ese hombre perdido que estaba sentado, vestido, y en su juicio cabal le dijo a Jesús si le permitía irse con él. Y Jesús le dijo, no, ve y cuéntale a tu familia las cosas que el Señor ha hecho contigo. Y se fue. Ya no seguía viviendo en el cementerio. Fue uno de los evangelistas más grandes que la Biblia habla, llenando con la palabra de Dios todo Decápolis, más de 10 ciudades, o 10 ciudades que llenó con la palabra del Señor y transformándola. ¿Cómo? Diciéndole que era un hombre que había pasado al otro lado. Amén. Había conquistado su otro lado. Y las ciudades fueron transformadas. Y en esta mañana Jesús lo quiere hacer con vos. ¿Vos creés que puede pasar esto? ¿Lo crees en serio? No sé cómo está la habitación donde no querés que nadie entre. No sé cómo está hoy tu vida. No sé cómo está aquel garage espiritual en tu mente, en tu corazón. Ya no es necesario de que le digas a Jesús, por favor no mires el lío, porque Él ya sabe cuál es el lío. Y sabe cuál es la condición de tu alma y tu corazón. Pero es tiempo de que te levantes para que conquistes el otro lado. Y en esta mañana yo quiero animarte a aquellos que están acá y que hace tiempo que no pueden sanar un montón de cosas. Aquellos que siguen de duelo, el duelo tiene que terminar. Hay un tiempo para el duelo, pero no un duelo permanente. Aquellos que cayeron y se equivocaron, el Señor dice, yo te perdono y yo vuelvo a levantarte y quiero que comiences de vuelta, como lo hizo el rey David. Y aquellos que perdieron su fuego evangelístico para ir a buscar a los perdidos, aquellos que están tan tranquilos, el Señor dice, despiértate tú que duermes. La noche está avanzada. El tiempo es malo, es corto. Es tiempo de que te levantes a hacer lo que tenés que hacer. Despierta, despierta, dice el Señor. Jesús se despertó y se levantó y se prendió. Y la Biblia dice que se hizo una gran bonanza. Vamos a orar en esta mañana. Quiero que tomes conciencia de esta palabra. Estás acá para conquistar el otro lado. ¿Cuál es tu otro lado? ¿Un lugar lleno de temor, de inseguridad? ¿Un lugar lleno de orgullo? ¿Un lugar lleno de rencor? ¿Un lugar lleno de soberbia? ¿Un lugar lleno de enfermedades? ¿Cuál es tu otro lado? Con Jesucristo en esta mañana vos podés pasar al otro lado y poder conquistar. Señor, dejamos nuestras vidas en esta mañana, en este momento en tus manos. Todos los que estamos aquí necesitamos conquistar el otro lado. Y en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, reconociendo, Señor, cuánto nos hemos equivocado. En esta mañana, tú me has enseñado que debo de levantarme porque el enemigo se levantó.
Y así como Caleb se levantó para hacer callar las voces de mentira, yo me levanto en el nombre de Jesús. Así como Bartimeo comenzó a gritar más fuerte, misericordia, me levanto para gritar más fuerte, tapando las voces que me quieren hacer callar. Así como David dijo que podía ir contra aquel gigante, también me levanto en esta mañana para decir que puedo hacer lo mismo. Así como el rey David decidió abandonar su luto, decidió abandonar su estado de depresión, de decaimiento espiritual. Así como Él hizo, Señor, me levanto en esta mañana para retomar mi ministerio. Él estuvo más de un año, Señor, apartado hasta que el profeta Natán fue a buscarlo y le dijo. El Señor estuvo más de un año sin tener ese tiempo contigo. Y dice tu palabra que Él se levantó y fue al templo a estar contigo. En esta mañana, Señor, nos volvemos a tu presencia para reencontrarnos contigo. Y oro por aquellas personas que hace tiempo que necesitan ese reencuentro. Oro por aquellos que no pueden salir de todo luto, de toda depresión, de toda enfermedad. Sean levantados en el nombre de Jesús. Donde quiera que se encuentren, los que están escuchándonos, los que están viéndonos, Señor, en el nombre de Jesús, declaro que allí Dios te visita y te levanta. Es tiempo de que te laves, es tiempo de que te perfumes, es tiempo de que cambies tu ropa, es tiempo de que renuncies a la derrota, porque hay un Dios que te está esperando en su templo para levantar tus manos, poner firmeza en tus pies, darte un nuevo corazón. Es tiempo de que te levantes para anunciar la salvación que hay en Jesús. Iglesia, es tiempo de que te despiertes, es tiempo de que te levantes. La noche está avanzada, este tiempo ya está avanzado, la maldad sigue avanzando, el día ya aparece donde Jesús viene a buscarnos. Levántate, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.